o en todo caso, ¿qué implicaciones tiene hablar de crisis de la masculinidad? Porque cuando uno habla de crisis, uno en realidad ya está insertándose dentro de una narrativa, ¿verdad? Es decir, cuando uno habla de crisis, pareciera que las cosas antes de la crisis eran estables, ¿no es cierto? Eran de alguna manera, digamos, no problemáticas, ¿no es verdad? La crisis, por ejemplo, cuando uno habla del estado de salud, se presenta cuando uno pierde su salud, ¿no es verdad? Entonces pareciera que en algún momento la masculinidad era estable, o en todo caso era algo así como sana, ¿no es cierto? No problemática, y de pronto entró en un periodo donde las cosas comenzaron a hacerse difíciles, problemáticas, inentendibles, y no estoy muy seguro que esa sea la narrativa que a mí como historiador me satisfaga, ¿no es cierto? No creo que me satisface, y tampoco creo que esa narrativa la quiero reproducir. Porque si uno habla de crisis, ¿no es cierto?, uno debería pensar, entonces, ¿qué es lo que está en crisis? O en todo caso, ¿qué había antes de esta supuesta crisis y qué hay ahora en el momento en que estamos en crisis, ¿verdad? Y pensando en todo eso, estaba pensando que en realidad tal vez lo que sí ha habido es algo así como un quiebre en nuestro horizonte de inteligibilidad. Es decir, algunos supuestos básicos con los que, digamos, funcionábamos, ¿no? Algunas creencias fundamentales parece que ya no funcionan bien. ¿Está bien? Vamos a tomar eso simplemente como una cuestión previa y después volvemos al asunto de la crisis más propiamente dicha. Pero digo esto porque cuando uno lee estudios de masculinidad, todos dicen más o menos que efectivamente hay un quiebre y una crisis, ¿no es verdad?, respecto a algo que en realidad no era muy antiguo. En otras palabras, aquello que supuestamente ha entrado en crisis, en realidad no es algo de larga data, de larga duración, es lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en un periodo de estabilidad, salud, ¿no es cierto? Mayormente se dice que los componentes de esa masculinidad que ha entrado en crisis se hicieron hegemónicos recién en el siglo XIX. Para un historiador esto es algo así como el jueves de la semana pasada, ¿no es verdad? Es decir, no estamos hablando de algo muy profundo en el pasado, sino de algo relativamente reciente. Y si aceptamos que entró en crisis a partir de la década del 60 más o menos, entonces estamos hablando de algo que no tuvo una existencia muy larga, ¿no es verdad? Y que de pronto se ha desmoronado y sabe Dios por qué, ¿no es verdad? Más bien, estos estudios acerca de la masculinidad, llamémosla así, que se hizo hegemónica y que ha entrado en crisis, remarcan que estos ideales hegemónicos se instauraron como tales, como decía, en el siglo XIX, y algunos dicen en realidad a fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, hay ciertos, digamos así, ideales de masculinidad que parecen volverse como precisamente ideales, ¿no es verdad? Como modelos a seguir. Y que tendrían todos esos componentes. Esto lo he sacado de varios autores, hecho como un, ¿no es cierto?, un arreglo, ¿no es verdad?, un compuesto. Fuerza de voluntad, honor, coraje, disciplina, competitividad, fuerza, estoicismo, sangre fría, persistencia, espíritu de aventura, independencia, vitalidad sexual, temperancia, autocontrol, moderación, dignidad. Si uno lee esta lista, ¿le suena más o menos conocida, más o menos como los componentes de una masculinidad, entre comillas, ideal? ¿Sí? Se darán cuenta que hay algunos componentes que remarcan más bien, llamémoslo así, como fuerza, ¿no es cierto?, un componente casi natural, pero al mismo tiempo parece también haber componentes que ponen como una especie de balance a ese lado, entre comillas, natural, ¿no es verdad? La temperancia, por ejemplo. No, temperancia no es una palabra que se usa mucho el día de hoy, tal vez, ¿no es cierto?, es un sesgo de historiador del siglo XIX que me ha hecho traer. ¿Alguien sabe qué significa temperancia? En el siglo XIX hay campañas de temperancia por todas partes, ¿no es cierto? Temperancia es algo así como autocontrol y poder ponerse un freno a uno mismo, ¿está bien? Se utilizaba sobre todo en campañas contra el alcohol, ¿no? Campañas de temperancia. Ok, ustedes no tienen que saber. Pero en todo caso,
La disciplina, ¿no es cierto? La moderación también van de la mano junto, o el estoicismo mismo, ¿no es cierto? Frente a otras características que parecen más bien ser algo así como avasalladoras, ¿no es cierto? Casi como de esta masculinidad irrefrenable, ¿verdad? Por lo tanto, parece que los ideales de masculinidad de los que estamos hablando son una combinación, ¿no es cierto?, más bien de una especie de fuerza, pero también con una suerte de dique, ¿no es cierto?, y de disciplina. Los historiadores remarcan, historiadores y historiadoras, que este modelo de masculinidad en realidad estaba vinculada a las necesidades del capitalismo industrial. ¿No es verdad? Fundamentalmente, si ustedes han ido a Weber hace toda una explicación de cómo se forja una clase burguesa. Pero el capitalismo no necesita burgueses, fundamentalmente necesita proletarios, ¿no es verdad? O sea, trabajadores. Y convertir, digamos, a gente que estaba acostumbrada a otro sistema, ¿no es cierto?, productivo, en proletarios, implicaba un proceso de disciplinamiento, ¿no es verdad? Y Thompson, ese historiador, habla, por ejemplo, de la disciplina del tiempo, cómo los trabajadores tuvieron que internalizar el tic-tac del reloj, como para ser parte de, ¿no es cierto?, del capitalismo industrial. Pero no solamente es, digamos, una cuestión de tiempo, que es muy importante, es internalizar la noción de horario, internalizar, ¿no es cierto?, la noción del ritmo, que según Marx hace del trabajador una extensión de la máquina, ¿verdad?, en el capitalismo industrial. Se requieren ciertas virtudes que son esa combinación de fuerza, pero al mismo tiempo de disciplina y moderación, ¿verdad? Es decir, el capitalismo necesitaba una fuerza de trabajo confiable, disciplinada, ¿no es verdad? Además de fuerte, evidentemente. Por lo tanto, cuando se habla del surgimiento de estas virtudes, digamos, masculinas que se hacen hegemónicas o se vuelven en algo así, se convierten en algo así como un modelo de masculinidad, se está hablando precisamente de algo que va de la mano con las necesidades de un sistema productivo, ¿no es verdad? Ese sistema productivo, por lo tanto, o lo que estamos aprendiendo, es que la masculinidad hegemónica no es solamente un conjunto de ideales que están en el aire, en el vacío social, ¿no es verdad? Es decir, la masculinidad en este sentido es producto de fuerzas históricas, ¿no es verdad? Las fuerzas históricas, en este caso, del surgimiento del capitalismo industrial. Y tal vez aquello que llamamos crisis también deberíamos verlo como parte de un proceso de fuerzas históricas, ¿no es verdad? En otras palabras, hay quienes plantean que así como la masculinidad se hace, la masculinidad hegemónica esta de estas virtudes, ¿no es cierto?, se instaura, digamos, como un conjunto de ideales masculinos en favor de un naciente capitalismo industrial, la crisis del propio capitalismo industrial genera la crisis en la masculinidad hegemónica. ¿Está bien? Vamos a volver a ese punto. ¿Está bien? Por ahora, pensemos en que hay quienes plantean que la crisis genera los propios estudios de masculinidad. ¿No es verdad? Por ejemplo, los primeros estudios de masculinidad van a ser de alguna manera reacción, ¿no es cierto?, a esa supuesta crisis. Muchos de ellos van a ser reacción en el sentido positivo, es decir, tratar de entender los cambios, ¿no es verdad? Y algunos van a ser reacción en el sentido más político, cuando se habla de la gente reaccionaria, ¿no es verdad? O sea, una reacción ante cambios que parecen como, digamos, derrumbar un mundo que se desea preservar intacto, ¿verdad? Entonces, hay quienes plantean que hay procesos políticos, económicos, que generan, digamos, un cambio en la masculinidad, es aquella crisis a la que vamos a volver, y que de ahí surgen precisamente, digamos, reflexiones acerca de la masculinidad. Muchas de esas reflexiones tienen que ver también con movimientos feministas y movimientos, en ese momento, digamos, homosexuales, ¿está bien? Todavía las siglas LGTB, digamos, no habían aparecido, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los primeros estudios sobre masculinidades en el mundo aparecen, digamos, son de dos tipos, ¿está bien? Los primeros son aquellos que forman
digamos, de hombres que quieren apoyar los cambios que se están dando, que quieren reflexionar acerca de la crisis y que quieren contribuir, ¿no es cierto?, a ideales que, digamos, ya están surgiendo en el campo del feminismo y de los movimientos gays. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de, digamos, hombres que están apostando por cambiar las masculinidades en este contexto de crisis, ¿no es verdad? Cuestionar las masculinidades, entre comillas, hegemónicas, ¿no es verdad? Y de alguna manera contribuir a hacer una sociedad mejor. ¿Está bien? Varios de estos estudios, ¿no es cierto?, surgen también de grupos de conciencia. Es decir, estos grupos de reflexión que, digamos, primero surgieron del feminismo, ¿no es verdad? Y que estos hombres replican como para poder, digamos, tomar distancia y reflexionar sobre su propia socialización, reflexionar acerca de sus privilegios, reflexionar acerca de qué tipo de masculinidades, digamos, serían más deseables, ¿no es cierto?, y no tóxicas como las que quieren cuestionar, ¿verdad? Muchos de estos grupos también son de reeducación, es decir, hombres que, acá se decía, renuncian a la violencia, ¿no es verdad?, como los grupos que hacía Ramos, ¿no es cierto? No olvidé su nombre. En la Cayetano, ¿sí? Miguel Ángel, ¿no es cierto? Ok. Y como decía, son estos hombres que, algo así como que aceptan digamos, los movimientos feministas, ¿no es cierto? Y hacen suyas algunas de las metodologías, como estos grupos de reflexión, ¿no es verdad? Y que una autora dice, giraron el ente feminista para verse a sí mismos. ¿Está bien? Ya no hablar de patriarcado, llamemos, digamos, en abstracto, sino mirar su propia posicionalidad, sus propios privilegios, su propia socialización de una manera crítica. ¿Está bien? Uno de los primeros autores en estudios de masculinidad es este señor llamado Jack Sawyer. Él escribió un manifiesto en realidad en 1970. Este manifiesto lo tengo, bueno, parte de él, sobre la liberación masculina. Se llama su manifiesto. ¿Está bien? Ya, como se dan cuenta, el propio título está tomando la retórica, ¿no es cierto?, del feminismo. ¿Sí? Y lo que plantea Sawyer, y esto es muy interesante, es que los hombres también deben liberarse. ¿De qué deben liberarse? De los roles sexuales, ¿no es cierto?, que se les ha impuesto. La palabrita género todavía no había sido acuñada para hoy día usaríamos, ¿no es verdad? Todavía se hablaba de roles sexuales. ¿Sí? Y Sawyer lo que plantea es que en realidad los roles sexuales que habían, digamos, servido para la socialización de los hombres eran opresivos. ¿Está bien? Y por lo tanto eran estereotipantes también. Por lo tanto, los hombres debían liberarse de los roles sexuales que se habían impuesto sobre ellos. De hecho, ¿no es cierto?, esto implicaba también renunciar a ser dominantes. Es decir, tomar conciencia, ¿no es cierto?, de cómo uno está siendo socializado de una manera opresiva, pero también privilegiada, y por lo tanto había que renunciar a la opresión y a los privilegios al mismo tiempo, ¿no es verdad? También plantea, ¿no es cierto?, que uno de los ámbitos en que más se oprime a los hombres es en aquellos ámbitos, ¿no es cierto?, identificados con lo femenino, los afectos, expresión de emociones, ¿no es cierto?, de hecho la expresividad en su conjunto. Sawyer plantea, hay que conquistar ese mundo de los afectos que se nos ha restringido. Quiero que vean cómo en este momento, ¿no es cierto?, está surgiendo un grupo de hombres, ¿no es cierto?, que simpatizan con el feminismo y que piensan que hay una labor que hacer para cambiar el mundo, pero también, ¿no es cierto?, con varones. ¿Está bien? Estos hombres, ¿no es cierto?, están reflexionando acerca de su propia socialización, ¿no?, sobre los roles sexuales que se había impuesto sobre ellos, ¿no es verdad? Sawyer, todavía me faltaba, también habla de cómo el sexismo no solamente impide relaciones sanas entre hombres y mujeres, sino también entre hombres. Eso es algo que aparece, ¿no es cierto?, desde el inicio de los estudios sobre masculinidades. ¿Está bien? Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, vinculan estos aspectos de la socialización de hombres con aspectos un poco más estructurales o más amplios en términos sociales. Por ejemplo, con el autoritarismo, ¿no es verdad?, o la propia explotación del sistema capitalista.
Entonces no están hablando solamente de cómo se les socializa, sino cómo esto tiene efectos, y al menos así, macro en la sociedad. ¿Está bien? Stoltenberg escribe en 1974 en un libro que se llama Refusing to be a Man, o sea, rechazando ser hombre. Un título interesante también, ¿no es verdad? El primero dice liberarse, la liberación masculina, y este hombre dice rechazar ser hombre, ¿no es verdad? Ser hombre en el sentido precisamente de esta masculinidad que se identifica como tóxica, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea Stoltenberg es que esta sociedad patriarcal no solamente es deshumanizante, ¿no es verdad? También critica el modelo heterosexual, dicho sea de paso, sino que confiere poder, ¿sí?, a los varones, y también un poder, digamos, opresivo para con las mujeres, ¿verdad? Y sin embargo, por eso mismo es que hay que repudiarlo. ¿Okay? Es decir, estos hombres sienten que para lograr una sociedad mejor, ¿no es cierto?, hay que renunciar precisamente a aquello, digamos, de privilegio o de poder que te está dando el patriarcado. Por lo tanto, lo que ellos plantean es que hay que estudiar feminismo, los hombres deben estudiar el feminismo, entender la perspectiva que denuncian las mujeres feministas, ¿no es verdad? Y a partir de eso hacer un proceso de algo así como desmontar, ¿no es cierto?, aquellos privilegios que se han adquirido. ¿Okay? De hecho, Stoltenberg también plantea que hay que resocializarse. Y todos los ámbitos de socialización masculinistas deben evitarse. Los hombres tienen que romper con estos vínculos, ¿no es cierto? Es bonding, se dice en inglés, ¿no es cierto?, entre varones, que crea solidaridades perversas, ¿no es verdad? Y, digamos, un paso para liberarse precisamente de la opresión masculina es establecer otro tipo de vínculos, ¿no es cierto?, menos solidarios y menos cómplices, ¿no es cierto?, respecto a los propios privilegios. Fleck, para terminar con esta sección, también tiene un libro muy interesante, es del año 77, pero que a diferencia de los anteriores es un estudio, ya no es una especie de manifiesto, ¿verdad?, estilo ensayo, como por ejemplo el de Stoltenberg, sino que es un estudio con hombres. ¿Está bien? Básicamente con trabajadores. Y este estudio, que lo hace además en Birmingham, en Inglaterra, ¿no es cierto?, lo que plantea es que estos hombres también son víctimas del patriarcado. ¿Está bien? Uno podría decir que acá hay la génesis de los estudios de interseccionalidad, porque no está hablando de la masculinidad en términos generales, sino que está trabajando con clase trabajadora, ¿verdad? Por lo tanto, estos hombres efectivamente son privilegiados en términos del patriarcado, pero al mismo tiempo son víctimas, ¿no es verdad? No son los hombres de la masculinidad hegemónica, o que se acercan, digamos, al ideal de masculinidad hegemónica. No son aquellos que tienen más prestigio en la sociedad, ¿no es cierto? Y de hecho, también son explotados como clase trabajadora, ¿verdad? Por lo tanto, lo que dice Fleck es que estos hombres también están frustrados. Y los ideales de masculinidad supuestamente le dan una promesa de un poder que sin embargo ellos no pueden obtener, ¿no? Digamos, todo este mundo del poder en el ámbito del trabajo, mandar, por ejemplo, ¿no es verdad? Es algo que no pueden hacer. O todo lo que significa el mundo del consumo, ¿no es verdad? El mundo del dinero, también el mundo de los títulos y el reconocimiento social, es algo a lo que no pueden acceder estos varones, ¿verdad? Por lo tanto, lo que plantea Fleck es que también eso tiene que ver con una frustración, o genera una frustración entre estos hombres, que lo que hace es también generar más violencia en contra de las mujeres. Sí. Un poco más por curiosidad, ¿cuál es la nacionalidad de estas personas? Okay, ¿Lo hacen desde una disciplina en particular? Okay. Es una muy buena pregunta. Fleck en realidad es psicólogo, ¿ok? Y es inglés. Los otros dos son norteamericanos y en realidad no conozco su ámbito disciplinario, ¿está bien? Pero son como los primeros estudios sobre masculinidades que yo he podido identificar en la década del 70, ¿está bien? Fíjense, todos en realidad simpatizan con el feminismo, ¿está bien?
Pero Blake lo que hace es como romper con esta mirada, digamos, generalizante acerca de los hombres, ¿no es cierto? Y le agrega el elemento de clase. ¿Está bien? Y lo que hace con esto es hablar también de cómo, aquí hay unas cosas psicologizantes que en realidad uno puede cuestionar y que parecen también universalizantes, como toda esta necesidad psicológica de control de los hombres, ¿no es cierto? Que él lo vincula con, digamos, el poder de la madre sobre el hijo. En realidad este es parte de un marco universal, ¿no es verdad? Pero el estudio con trabajadores me parece que es un estudio que sí sirve para pensar, ¿no es cierto?, la masculinidad no como algo general, sino como algo que también está atravesado por la clase, ¿no? Y Tolson también es otro autor, también inglés y de Birmingham, ¿no es cierto? Están influenciados por la escuela de Birmingham, no sé si te han escuchado la escuela de Birmingham en algún momento. Elman. Okay. Los estudios culturales. ¿Ah? ¿Birmingham los estudios culturales? Exacto. ¿No? Digamos, Birmingham y Manchester son las dos universidades más vinculadas a estudios culturales, pero también a estudios de la clase trabajadora, ¿no? Manchester tal vez porque es una ciudad industrial, a diferencia de lo que los británicos llaman Oxbridge, que es la mezcla de Oxford y Cambridge, ¿no? Que es el establishment más señorial, ¿no es cierto? Ok, pero en todo caso Tolson lo que hace es trabajar con grupos de conciencia, estos grupos de gente que se reúne a conversar, ¿no es cierto?, a hablar acerca de su socialización, y él trabaja con trabajadores y estudiantes, básicamente. Este es un texto también del 77, ¿verdad? Y ahí remarca cómo es necesario romper y tomar distancia, y para eso sirven los grupos de conciencia, ¿no es verdad?, con esta cultura dominante, ¿no es verdad?, y ver cómo es que los hombres son afectados por esa cultura dominante, ¿sí?, al imponerse estos roles sexuales opresivos. ¿Está bien? También plantean, ¿no es cierto?, un conjunto de ámbitos que justamente el grupo de toma de conciencia trata de romper, ¿sí? La imposibilidad de hablar, por ejemplo, respecto de emoción. Lo que plantea este texto es que los hombres han sido todos socializados para esconder sus emociones, ¿no es cierto?, no intimar, y por lo tanto el grupo de conciencia lo que hace es quebrar esa socialización y brindar un espacio más bien en donde el hombre puede sacar afuera sus emociones, etc. ¿Verdad? También plantea cómo estos hombres llegan a la conclusión que tienen que renunciar a su agresividad, ¿verdad?, que es algo tan instaurado, ¿no es cierto?, y colaborar en la transformación de las instituciones, digamos, de las que forman parte. Estos hombres también plantean, o este texto también plantea, que uno de los puntos básicos de la masculinidad es probar ser buen hombre en el mundo del trabajo, ser exitoso, ganar cierto reconocimiento social, ¿no es cierto?, tener ingresos importantes, y todos estos son beneficios que los trabajadores no tienen, ¿no es verdad? Por lo tanto, hay un sistema que los privilegia, que es el patriarcado, pero un sistema capitalista que los afecta más bien. ¿Está bien? También está aquí, ¿no es cierto?, el asunto de la clase social con la que está trabajando Tolson, ¿no es cierto? Muy bien, estos son entonces textos que están trabajando en este momento en donde se considera, ¿no es cierto?, hay que apoyar o apostar por el cambio social. El punto es, hay un cambio social que se está dando, hay un movimiento feminista, ¿no es cierto?, que está generando o liderando estos cambios también. Por lo tanto, hay que aprovechar este momento, esta coyuntura, para comenzar, digamos, a reflexionar y a contribuir con esos cambios para cambiar el mundo, ¿no es verdad?, hacerlo mejor. Pero así como la crisis genera gente, digamos, que quiere apoyar el cambio, al mismo tiempo la crisis genera reacciones. De nuevo, en el sentido, ¿no es cierto?, de reaccionario, ¿no es verdad? Gente que se opone a los cambios, que se opone sobre todo al auge del feminismo, ¿no es verdad?, y al supuesto, ¿no es cierto?, a la supuesta transformación negativa del mundo a través del auge del feminismo. Y creo que el mejor ejemplo digamos, bibliográfico de esta tendencia
es este libro que se llama Iron John de Robert Bly. ¿Alguien ha leído este hombre? Es un medio raro. Hace estudios de literatura, ¿okay? Y siendo norteamericano ha escrito textos sobre Neruda y Vallejo, una cosa rara, ¿sí? Pero tiene este libro en donde él hace un análisis de uno de los cuentos de los hermanos Grimm y hace está muy influenciado, yo la verdad que no he leído Jung, pero estoy influenciado por Jung, y haciendo un análisis de mitos y de cuentos, él llega a la conclusión que a la sociedad moderna, o mejor dicho, a la sociedad moderna le ha quitado algo a los hombres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque según él, en la sociedad moderna, los hombres se han vuelto receptivos, estoy citando exactamente lo que él dice, se han vuelto suaves, ¿verdad? Se han vuelto gente de actitud amable, pero de poca vitalidad. ¿Okay? ¿Cómo llega él a esa conclusión? En realidad no está muy claro. ¿Está bien? Pero según él, en la sociedad norteamericana, lo que está habiendo es también mujeres más asertivas, casi podríamos decir viriles, ¿no es cierto? Más en control de la situación, y hombres más inseguros, ¿no es cierto? Hombres más suaves en su trato. Es más, estos hombres pueden ser como, en realidad, bastante cálidos, ¿verdad? Y desear cambiar el mundo. Pero según Bly, estos hombres son infelices. ¿Okay? Además que a él le parece que algo se ha perdido, ¿no es verdad?, cuando un hombre se vuelve receptivo. Él dice no ser antifeminista, pero está más o menos claro que lo es, ¿no es cierto? Y que lo que está diciendo es que el feminismo está empoderando a las mujeres a costa de los varones. Y lo que está surgiendo es un hombre, llamémoslo así, dominado por las mujeres. ¿Está bien? Bly plantea que en realidad esto no es culpa solamente del feminismo. Él dice que la sociedad moderna en general ha dañado a estos varones por varios motivos. En principio, él dice que en la sociedad moderna los padres están separados de los hijos. ¿Okay? Es decir, no hay una especie de socialización continua de varones, ¿no es cierto?, hacia los hijos varones, como supuestamente si la tienen las sociedades tradicionales. De hecho, en las sociedades tradicionales también habían rituales muy importantes de pasaje, es decir, ritos, ¿no es cierto?, que marcaban el paso a la adultez, ¿verdad?, en donde los hombres adquirían su estatus de hombres, ¿verdad? Mientras que en la sociedad actual esto no existe. El modelo de masculinidad no está en la casa, está trabajando fuera del hogar, y por lo tanto los varones no tienen un ser de carne y hueso que sirva como de modelo de masculinidad, y eso es lo que genera hombres más receptivos, ¿no es cierto?, y más débiles. ¿Está bien? De hecho, también plantea que esta sociedad industrializada ha desconectado a los hombres de la naturaleza. ¿Okay? Es decir, los hombres ahora viven en ciudades, ¿no es cierto?, y pierden esta conexión vital con el mundo. ¿Está bien? De hecho, también los ha desconectado con su propia naturaleza, porque la sociedad moderna está llena de reglas, ¿no es cierto?, de autocontrol, y por lo tanto los hombres no se expresan, ¿no es cierto?, pero tampoco, fíjense qué interesante, él critica, ¿no es cierto?, que los hombres hayan perdido su capacidad de expresarse. ¿Está bien? Pero expresarse entre hombres y como hombres, supuestamente. ¿Okay? Vamos a ver en qué desemboca esto. ¿Está bien? Bly también plantea que en la sociedad moderna los hombres compiten entre ellos. Ya no hay esa camaradería masculina que se puede observar en sociedades tradicionales. Yo, siendo antropólogo, podría decir que no sé muy bien qué sociedad tradicional tiene este hombre en mente, ¿está bien? Pero el punto es que, según él, hay una especie de camaradería, este bonding que hablaban los demás en forma crítica, según él, se ha perdido. Hay que recuperar este bonding masculino, ¿no es cierto?, estos vínculos. Y la única crítica que hace al feminismo es que dice que ahora la voz femenina se ha convertido en una voz legítima en términos sociales, mientras, según él, la voz de los hombres es una voz que se acalla.
no hay data que pueda sustentar esta afirmación, pero eso es lo que dice Black. ¿Está bien? En realidad su texto es como muy poético porque efectivamente es un análisis de cuentos, ¿no es verdad?, de mitos, pero ha desembocado en el movimiento mitopoético. Así es que se llama a este movimiento, o estos grupos de hombres que quieren recuperar aquello que la sociedad moderna les está quitando. ¿Ok? Yo la verdad que no he sido parte de estos grupos porque son grupos que se van al bosque, ¿no es cierto?, a encontrar su masculinidad, en grupos de hombres, ¿está bien? Pero he visto videos, ¿ok? Hasta ahí nomás se llega. Aquí tienen. Este es un grupo de hombres de esta corriente mitopoética, ¿no es verdad?, este movimiento, que los organizó además el propio Blythe. ¿Sí? O sea, él pasó de ser un autor de textos analíticos de la literatura a crear esta ficción sobre la masculinidad y finalmente a proponer una receta, ¿no es cierto?, de recuperación de esta masculinidad perdida, ¿no es cierto?, y la masculinidad perdida se encontraba en el bosque, entre hombres. ¿Está bien? Entonces, sí, parece gracioso, pero en verdad es bien sintomático, ¿no es verdad? Justamente lo que alude este hombre y todo ese grupo mitopoético, ¿no es cierto?, es algo así como de un paraíso perdido, al que se puede, sin embargo, volver. ¿Quiénes vuelven? Bueno, si ustedes ven las fotos que hay acerca del mitopoético, hay muchos en internet, o ven videos, estos hombres que participan, que están en búsqueda de su masculinidad perdida, todos son blancos, de clase media o media alta, ¿no es verdad? Muchos de ellos son en realidad ejecutivos de empresas y tienen mucho poder, pero algo les falta, ¿no es verdad? Y como algo les falta, que es esta capacidad de ser hombres, digamos, su lado entre animal, ¿no es cierto?, y de socialidad, digamos, masculina, entonces la tienen que ir a recuperar literalmente al campo, ¿no es cierto? Literalmente este lugar medio mítico y natural que es el bosque, ¿no es cierto? Todo está como más o menos provisto y me imagino que, digamos, hay bastante repelente, ¿no es verdad? Y no hay animales alrededor, pero aquí es donde se crea esta fantasía, ¿no es cierto?, de recuperación de algo que entre la sociedad moderna y las feministas, ¿no es cierto?, están quitando a los varones. Y en verdad, cuando uno ve los videos, uno ve a hombres ahí que lloran, ¿no es cierto?, y gritan, y que hacen fogatas, ¿no es cierto?, y pisan carbones, ¿no es verdad?, porque es parte de los rituales que la sociedad moderna les ha quitado, ¿no es cierto?, para adquirir un cierto estatus, de cierta hombría, ¿no es cierto? Pero me parece interesante, ¿no es verdad?, ver cómo por un lado surgen movimientos en favor de los cambios, ¿no es cierto?, que están algo así como montándose en la crisis, entre comillas, para, ¿no es cierto?, transformar la sociedad y hacerla más democrática, y mientras tanto hay un grupo que sin embargo es muy exitoso. Estamos hablando de, literalmente a través de los años, esto viene desde 1990, ya millones de hombres que pasan por estos rituales y que, ¿no es cierto?, sienten que hay una masculinidad perdida que, sin embargo, está ahí, por ser recuperada. ¿Okay? Obviamente hay una mirada biologicista de la masculinidad que supuestamente, ¿no es cierto?, el feminismo está transformando negativamente. ¿Está bien? Entonces, claro, los hombres han perdido su capacidad de liderazgo, supuestamente han perdido, ¿no es cierto?, la expresión de su masculinidad esencial. ¿Tiene alguna pregunta, Saga? ¿No? A ver. En una de las días anteriores había un texto que decía repudiar Sí. la masculinidad. Y sí, lo estabas comentando, pero quería comentar así. Aunque no era tan exacto, porque eso se puede entender a que es renegar de su propia esencia. O A ver. nos vamos a referir a repudiar algunos aspectos. Claro, lo que ellos están haciendo es identificar algo que llaman masculinidad tóxica, roles sexuales masculinos tóxicos. Eso es lo que hay que estudiar. Pero no la masculinidad en sí, ¿no? Lo que pasa es que no hay una masculinidad en sí, ¿o sí? Pero me imagino, lo pongo igual y digo, es como repudiar el feminismo, la feminidad. Como que no. Entonces también no encuentro el motivo a decir por qué repudiar
que tu pregunta, que en realidad es una aseveración, ¿no es cierto?, tiene un supuesto. Y el supuesto es que hay una masculinidad, ¿no es cierto?, irrenunciable. No, O una feminidad irrenunciable. No, a ver, no es una aseveración, es una pregunta sobre la interpretación de ese texto que estaba entre comillas, es decir, preguntando si se refiere en sí a todo el concepto no definido de masculinidad o ciertos aspectos tóxicos de la masculinidad. Claro, lo que estos hombres están haciendo es como ver qué masculinidad es la que han recibido, ¿no es cierto?, como en su socialización, qué pautas de... Y esa masculinidad es la que están repudiando, ¿no es verdad? Fíjate, renunciando a la masculinidad, a esa masculinidad, ¿no? Me parece un poco ilógico de frente pasar a repudiar o renunciar sin antes evaluar, porque en todo caso yo diría evaluar. No, claro, esta es la conclusión, ¿no es cierto? Esta es la conclusión de su proceso de reflexión. ¿Está bien? Entonces, como conclusión, yo reflexiono y lo que termino concluyendo es que tengo que repudiar la masculinidad que he recibido. ¿Está bien? ¿Queda claro ahora sí? A ver, ¿con qué nos quedamos? Justamente no hay una alternativa, digamos. A ver, primero que nada, no es que yo pueda quitarme la masculinidad y quedarme, llamémoslo así, calato en términos ¿ok? O sea, no existe algo así. Es por eso que Butler, cuando habla de performatividad, ella rechaza la noción de performance. Porque performance parece ser algo que uno da en un escenario, ¿no es verdad? Y uno puede, al estilo Goffman, ¿alguien ha leído Goffman? ¿No es cierto? La noción de performance de Goffman es como que hay bambalinas. O sea, yo puedo estar en el escenario y al mismo tiempo puedo estar fuera del escenario y no soy nada, digamos, ¿no es verdad? Pero a Butler no le gusta esa idea de no soy nada, porque uno no puede quitarse el género y luego decir, a ver, ahora voy a performar este otro género y sacarse y ponerse el género, ¿no es verdad? Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es, no, pues no es que estén diciendo, renunciemos al género, no sé si sea posible, ¿no es cierto? Lo que estos hombres están diciendo es, esta masculinidad que yo creo que es tóxica y que es dañina en términos personales y en términos sociales, ¿no es cierto? Hay que repudiarla. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vislumbra esta crítica como alternativa? A ver, piensen, son hombres que están cuestionando, ¿no es cierto?, sus privilegios, que están cuestionando la socialización entre hombres, ¿no es cierto?, la camaradería masculina o la complicidad masculina, ¿no es cierto?, están denunciando los privilegios y el poder que se te otorga como hombre. Entonces, ¿qué alternativa parece vislumbrarse? Un valor más igualitario, ¿no? Más equitativo, más Okay. responsable de sus actos y no dominante, no generador de sufrimiento en el otro género, y tampoco en sí mismo, ¿no? Que es capaz de quitarse ese poder asignado y pues así no un poder más limitado, más... Okay. Sawyer diría, eso es la liberación masculina, ¿no es cierto? Liberarte de aquello que se te ha impuesto, ¿no es cierto? Pero para eso se tendría que hacer todo un proceso. Exacto. O sea, trabajando con hombres, sabiendo o sea, cuando hay hombres hegemónicos, ¿no? Y lo difícil que es para los hombres hegemónicos realmente salir de esa performance, si lo quieres llamar de alguna, o sea, lo que está diciendo, o sea, de ese papel, ¿no? Por más que no quieran en algunas instituciones, en algunas sociedades, en algunos roles, como que está impuesto esto, porque si no llegan a hacer lo que ellos quieren hacer, que son hombres de verdad, y realmente terminarían ahí en ese bosque, ¿no? Entonces, pero todo esto me parece a mí. No, pero quizás con autores, ¿no es cierto? O sea, lo del bosque es otro grupo de gente. Sí, yo lo sé. Yo sé que son cosas diferentes, pero o sea, al momento de escuchar y al momento más o menos de ponerlo en práctica con lo que yo veo en
yo hago, ¿no? Sí, me parece que lo que dicen realmente es todo un proceso muy complejo, ¿verdad? Sí. El hecho de decir, yo voy a ser un hombre tal, o sea, Sí. y pasar a liberarse, es todo un proceso que es bastante complejo, ¿no? Y de repente por eso es que aparecen este tipo de respuestas, ¿no? O tratar de buscar respuestas, porque sí, tal vez algunos hombres que se liberan y que quieren salir, sí se sienten totalmente cagados, como dicen, o desnudos, o vacíos, ¿no? A ver, efectivamente cambiar es bien complicado, ¿no? Sí. Porque además, nadie tiene la culpa de cómo lo socializaron, ¿no? No eligió su socialización, eso está más o menos claro. Una de las cosas que gente como Iván, Guaro, gente que ha pasado por la maestría de género te puede contar, es que es un proceso, Iván también, es un proceso bien complicado de autocrítica, ¿no es verdad? Y de descubrimiento de cosas las que uno no piensa, ¿no es cierto? O sea, uno fue socializado de una manera, ¿no es cierto? Y poner, o como decía, y girar el lente feminista y para mirar la manera en que ha sido socializado es tremendamente cuestionador, efectivamente. No es tan fácil como, ya vamos a liberarnos, ¿no es cierto? Y no es tan simple, porque además, digamos, no somos conscientes, ¿no es cierto?, de todo lo que nos determina como seres humanos, y además de eso, hay lados que preferimos no ver. Normalmente los lados que preferimos no ver son los lados que nos dan privilegios, ¿no es verdad? Aceptar los privilegios es tremendamente complicado. Fíjense en cualquier discusión en Twitter, ¿no es cierto?, o en el ámbito que ustedes quieran, ¿no es cierto?, de cómo para la gente es tan difícil admitir que es privilegiado. Privilegiados en términos de clase, privilegiados en términos de, entre comillas, raza, privilegiados en términos de orientación sexual, privilegiados en términos de género, ¿no es verdad? Es tremendamente complicado. Desmontar tus privilegios no es precisamente fácil, ¿no es verdad? Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? En ese sentido. Pero por lo tanto, lo que están haciendo estos autores es decir, bueno, acá hay una tarea que debemos asumir, ¿está bien? Y es una tarea que ellos piensan, nos da la promesa de una vida más sana, ¿no es cierto?, de relaciones más sanas y además de un mundo más sano. ¿Está bien? Porque estos hombres están jugando como en dos planos, el plano personal y el plano macrosocial. ¿Está bien? Y casi todos comparten por lo menos en esta versión inicial, esta idea de que cambiar personalmente es un primer paso para que se dé una transformación, ¿no es cierto?, a nivel más macro. ¿Okay? Porque, ¿no es cierto?, están haciendo esta vinculación entre tu socialización como varón y el autoritarismo, por ejemplo. ¿No es verdad? Entonces, por ahí va. No es que estén diciendo esto es facilito, ¿no es cierto? Si tú quieres, puedes. Algo así como piensas, sí puedes, ¿se acuerdan? Bueno, no, ustedes son una generación más joven. En mi época salía alguien en televisión diciendo, sí se puede, ¿no es cierto? No es tan fácil, ¿no es cierto? Pero es una tarea que debemos empezar a asumir, están diciendo ellos en la década del 70. ¿Está bien? Más bien los del bosque lo que están diciendo es, no, olvídate de todo eso, ¿no es verdad? Tú lo que tienes que hacer es recapturar aquello que la sociedad moderna y el feminismo están tratando de arrebatarte por completo. ¿Está bien? Y lo que está quedando es algo así como un despojo. Varones que ya no son asertivos, ¿no es cierto? Varones que son como castellano, peruano, lo llamamos a hablarlo, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Perdón? Más que se respete, ¿no? Claro, lo que ellos están diciendo es que sin embargo hay una esencia masculina, ¿no es cierto?, que se puede recuperar y que además es bueno que se recupere, porque eso lo que genera es más bien lazos más sanos, por ejemplo, de socialización con los hijos. Lo que la sociedad moderna está haciendo es como impedir la transmisión de una masculinidad supuestamente sana para Blythe, ¿no es cierto?, a los hijos menores. A ver, ¿quién más está hablando con la mano? Sí, yo quería consultar por la composición de los grupos de autoayuda de los autores de los 70, 74, Sí. Porque, o sea, quería ver si eran grupos mixtos o grupos masculinos solamente, ¿no? Me llama la atención que este grupo de hombres que se unen en el bosque, en las selvas, sea muy similar a los grupos de mujeres que buscan sus mismos espacios y prohíben la presencia de varones
interesantes que se basan ambas, creo, en la victimización de alguna manera, ¿no? Yo creo. Entonces, no quería saber si de pronto estos grupos de los 70 también se basaban en grupos masculinos que quizás tenían digamos más sanas, no sé. Quiero hacer una diferencia. ¿Está bien? Tú has notado las similitudes, ahora yo voy a hacer notar las diferencias. ¿Está bien? Simone de Beauvoir decía que mientras que el proletariado podía desarrollar una especie de conciencia de clase, las mujeres estaban como dispersas y por lo tanto era difícil, digamos, luchar en contra de la opresión a las mujeres. O sea, era difícil conformar algo así como una conciencia de clase. ¿Está bien? Y por lo tanto, los grupos de conciencia, de toma de conciencia, servían precisamente para ir como generando una conciencia de lo que significaba ser una mujer oprimida, ¿no es cierto?, en el mundo. ¿Está bien? De hecho, crear estos grupos salidos, ¿no es cierto? El bosque, digamos, es una manera, pero digamos un grupo aislado implica también generar un lenguaje en un mundo donde hasta el lenguaje ya tiene una carga misógina y masculinista, ¿no es verdad? Entonces generar tu propio lenguaje, ¿ok? O tu propio sistema simbólico, ¿ok? Entonces, eso implica realmente como recrear un nuevo mundo, ¿no es cierto? Como un mundo femenino, mediante el cual tú puedas, digamos, contrastar la dominación masculina. ¿Estamos? Esto no se parece a eso en realidad, ¿ok? Los grupos de reflexión en Birmingham, ¿no es cierto?, y en los Estados Unidos sí se modelan completamente, ¿no es cierto?, en los grupos de reflexión feminista. Y lo que están haciendo es crear hombres feministas en realidad, ¿no es verdad? Identificando, digamos, la falta de socialización, pero identificando sus propios privilegios, ¿está bien? Y denunciándolos. Este grupo en realidad no es exactamente igual, porque mientras los otros tienen un ideal, ¿no es cierto?, una meta que es generar una sociedad en donde ellos mismos dejen de ser privilegiados y dominadores, y en donde las relaciones sean más equitativas y democráticas o igualitarias, ¿no es cierto?, o horizontales, ¿no es verdad? Estos aquí lo que están haciendo es más bien tratar de recuperar algo que supuestamente se les está yendo de las manos a los hombres. Entonces es enteramente diferente y parte de una especie de ideal mítico. Creo que ellos mismos se llaman mitopoéticos y en realidad hay algo mítico acá. Fíjense cuántos de los discursos sobre la masculinidad tienen historias míticas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, pero es que esto tiene que ver con que en la época de las cavernas los hombres salíamos a cazar. ¿Han escuchado esos cuentos alguna vez? ¿Alguien ha visto alguna vez un hombre en las cavernas saliendo a cazar y mientras la mujer limpiaba la cueva? No, no es verdad, ni siquiera hay evidencia paleontológica que soporte una estupidez de ese estilo, ¿no? Que soporte una narrativa de ese estilo. Es una creación así que a alguien le suena lógica, ¿no es verdad? Entonces los hombres tienen como esta mirada fija porque tenían que perseguir al dinosaurio, qué sé yo, y tenían que cazar, mientras las mujeres tenían que estar en la cueva y limpiándola y viendo a los niños, entonces era multitask, ¿no es cierto? Esto ha sido llevado al teatro hace poco acá en el Perú, ¿sí? Este es algo así, es lo que ocurre aquí. Lo que están diciendo es, había antes de la sociedad industrial una masculinidad más sana, en donde los hombres podían ser realmente hombres, ¿no es cierto? Pero la sociedad industrial y el feminismo, ambas se han coludido, digamos, ¿no es cierto?, para impedir que esto siga siendo así. Como resultado, ¿no es cierto?, los hombres no tienen modelos de socialización, no tienen rituales y por lo tanto no tienen un norte. Claro, hay que recuperar ese norte por el bien de la sociedad también. Los hombres necesitan supuestamente padres estables, figuras paternas estables, ¿no es cierto?, y masculinidades estables, están bien claras. A ver. Esas lecturas de la crisis de las masculinidades son bien anglosajonas, ¿no es cierto? Sí. Y tienen, supongo yo, te pregunto ahí, reciben, digamos, y surgen por el impacto de la Segunda Guerra Mundial, pienso, repensar la humanidad, repensar quiénes somos, ¿no? Ver estas lecturas de lo que los odios pueden lograr, no sé, ¿no? ¿Quiénes son? La destrucción de la humanidad en los campos de concentración, ¿no? Por ahí hay alguna suerte de
si te has dado cuenta, yo estaba planteando, y en ese sentido, por lo tanto, la masculinidad, yo estaba tratando de vincular algo al sistema productivo, ¿no es cierto? Y el cambio del sistema productivo, para mí, tiene que ver con cambios, llámame marxista, no me voy a ofender, ¿no es cierto? Pero yo pienso que los cambios que se dan en el terreno de las ideas no necesariamente dependen solamente de ideas. ¿Está bien? Voy a explicarme en un ratito de una manera que espero termine convenciéndolos a todos y a todas. ¿Está bien? A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Primero, no sé quién levantó la mano. Sí. Creo que sí, no sé si lo respondo más adelante, pero me gustaría saber en todo caso ese contexto que José, el compañero, también está consultando, Sí. El contexto histórico que pasaba en esa época y de los detractores que pudieran haber surgido en ese momento, como la iglesia o el propio Estado, ¿no? Cuando el contexto de los años 70, el Vietnam, entonces como que había una idea no sé, de tener la figura varonil que nunca pierde, que siempre gana. Entonces, ese contexto me gustaría saber de esos detractores, ¿no? ¿Qué habrá dicho el Estado o la iglesia en esa época cuando se hacía todo? Vamos a tratar de meter al Estado y la iglesia en algún momento, ¿está bien? No lo había pensado en realidad, por motivos personales. Antes de recordar. Al comienzo habló de la temperancia, ¿no? Temperancia. Sí, de la temperancia, ¿no? Que es el elemento del ser masculino donde uno controla sus límites. Pero ¿por qué era tan fácil, o sea, romper los límites estando con bastante pareja para llegar a la violencia? O sea, si era justamente un elemento tan masculino, ¿por qué era tan fácil llegar al otro lado? Ok, es ahí donde nos encontramos con una discrepancia en realidad, o tal vez podríamos preguntarnos a qué llamamos masculinidad hegemónica, ¿verdad? Y, digamos, el modelo de masculinidad. A ver, me voy a saltear. Y me voy a saltear al Perú a fines del siglo XIX. ¿Está bien? Te voy a contar la historia más o menos así. Alguna vez comencé a buscar bibliografía acerca de machismo en América Latina. Entonces comencé a buscar libros y libros y libros, casi todos eran sobre México, ¿no es verdad? Quería hacer una especie de rastreo sobre de dónde venía la palabra machismo. ¿Cómo así se había comenzado a utilizar la palabra machismo? ¿Está bien? Lo que encontré básicamente es que los primeros usos de la palabra machismo provenían en América Latina más o menos en la década del 30. ¿Está bien? Cuando comencé a leer, digamos, textos, me comencé a dar cuenta que en realidad el machismo era visto como algo que caracterizaba a ciertos sectores sociales que eran algo así como lumpenescos, ¿no? Algo así como un lumpen en la ciudad. Es decir, el macho era un hombre excesivo, ¿no es cierto? Un hombre que no cumplía con las normas, un hombre medio incontrolable, ¿está bien? Indisciplinado, y por lo tanto era criticable. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí me puse a pensar si este surgimiento de la palabra macho, o sea, hombre como macho, en realidad no tenía que ver con la necesidad percibida de generar un modelo de masculinidad deseable. ¿Está bien? Entonces, si el macho era indeseable porque, digamos, era excesivo, indisciplinado, ¿no es cierto? No tenía temperancia, entonces esto tenía que ver con el intento de más bien imponer una norma de masculinidad. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Luego me fue al archivo. Y en el archivo comencé a leer acerca de Lima a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y comencé a encontrar, no la palabra macho, pero sí, digamos, como una caracterización de ciertos hombres como, digamos, indisciplinados, no temperantes, ¿no es cierto? Hombres poco confiables como trabajadores, de hecho malos trabajadores, incumplidos, ¿sí? Entonces comencé a pensar en que esta palabra surge en realidad como parte de un proyecto disciplinatorio. ¿Está bien? Que lo que busca es crear aquello que en el momento se llamaba un hombre decente. ¿Está bien? ¿El hombre decente qué era? Bueno, era un hombre trabajador, honesto, cumplidor de las reglas, pero que al mismo tiempo tenía temperancia, que tenía autocontrol, ¿no es verdad? Y tenía disciplina. Lo que pasa con los pobres
que son todo lo contrario, ¿verdad? Todos los discursos, por ejemplo, en la primera sociología de Lima, de Joaquín Capello, hay toda una parte en que le dedica a Capello un capítulo a la costurera y a la mujer que trabaja en su casa. Y luego uno lee los tratados de los higienistas de fines del 19 y comienzos del 20, y todos tienen una fijación por las mujeres que trabajan. Cocineras, lavanderas, costureras, ya dije, ¿no es cierto? Nanas. ¿Ok? Yo me preguntaba siempre por qué aparecen tanto estas mujeres. En realidad la respuesta estaba casi ahí en el mismo texto, estaba digamos, bien en la superficie. ¿Está bien? El hecho de que estas mujeres trabajaran era la prueba irrefutable de que los hombres de clase baja eran malos hombres, porque no eran suficientemente trabajadores, no eran suficientemente disciplinados, se gastaban todo el dinero en la crápula, ¿no es verdad? Es una palabra del siglo XIX, tampoco se usa ahora, ¿verdad? Pero uno aprende palabras en el archivo. Entonces, estos hombres excesivos, ¿no es cierto?, obviamente no eran los buenos hombres que proveían por sus familias, y por lo tanto las pobres mujeres tenían que trabajar. En otras palabras, los pobres eran pobres en realidad por culpa de estos hombres que eran malos hombres, no eran trabajadores, ¿no es verdad? Y la prueba de eso es que hasta la mujer se tenía que trabajar. Un hombre respetable no podía tener a una mujer que trabajara, ¿no es verdad? Porque ganaba lo suficiente, ¿no es cierto? Y era suficientemente disciplinado y trabajador como para cumplir con sus obligaciones de hombre. ¿Qué te quiero decir? Entonces tenemos un modelo de masculinidad o de hombre decente, de hombre deseable, ¿no es verdad? Que es el que se quiere difundir como modelo de masculinidad. ¿Está bien? Y lo que ocurre es que para hacerlo hay que civilizar precisamente, para eso están las campañas de temperancia precisamente. Y ojo, esto no eran cosas solamente que hacían las clases altas para las clases bajas. Los propios trabajadores hacían campañas de temperancia para autodisciplinarse. ¿Ok? Entonces, si vamos por ese lado, esta cuestión de la temperancia tiene que ver con un modelo deseable de masculinidad, ¿verdad? Ahora, ese modelo deseable de masculinidad tiene pretensiones hegemónicas. ¿Está bien? Yo prefiero, más que hablar de hegemonía, prefiero hablar siempre de pretensiones hegemónicas, porque la hegemonía es algo así como un deseo. ¿Está bien? Que no siempre se logra plasmar completamente. ¿Está bien? Por lo menos así lo plantea más Gramsci, que es el que acuña la noción de hegemonía. Sí. Pero entonces, para mí, el modelo de masculinidad está también en el terreno de la sexualidad, imponiendo un cierto autocontrol. ¿Está bien? Ahora sí, disculpe. Me quedé pensando en lo de las campañas de temperancia, estaban dirigidas hacia un público especial. ¿Quiénes organizaban eso? O sea, cuando te refieres a campañas que... Los sindicatos, incluso el momento que haya de la Torre, antes que María Tigre regresara de Europa y tomara las universidades populares González Prada bajo su dirección, en la Universidad González Prada que dirigía ella de la Torre, había campañas civilizatorias, cómo cepillarse los dientes, les enseñaban a los trabajadores, ¿no es cierto? Y cómo ser hombres decentes y respetables. Entonces era una cuestión también de la propia clase trabajadora y de algunos gente de élite de San Marcos, por ejemplo, que pensaban que eso ¿Tenía que ver con el Estado o era más No, había campañas de temperancia del Estado, de la municipalidad y también de los propios trabajadores. ¿Saben? Pero quédense con la idea, ¿no es cierto?, de que acá hay como un intento o mejor dicho, un modelo de masculinidad con pretensiones hegemónicas, ¿no es cierto?, que desde mi punto de vista requiere de un otro constitutivo. A ver, toda norma requiere su exceso, ¿ok? Toda norma requiere su quiebre, o por lo menos potencial, ¿verdad? Por lo menos teórico. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero, digamos, imponer una norma, lo que requiero también es, ¿no es cierto?, el exceso de la norma y su posible sanción. ¿Entienden lo que quiero decir? Vamos a llamarle a eso un otro constitutivo de la norma. ¿Está bien? Entonces,
la masculinidad deseable, decente, honorable, que se quiere imponer o que tiene pretensiones hegemónicas, ¿ok? Requiere de su exceso, el mal hombre, aquel que no es precisamente decente, aquel que hay que disciplinar. ¿Está bien? Es en ese contexto que surge la noción de machismo en realidad en América Latina. ¿Ok? Pero en realidad yo no quería hablar de eso exactamente. A ver. Bueno, quisiera comentar, porque me parece muy interesante. ¿En qué momento guía la idea de ser macho como algo positivo? Ok. Hay un paso previo a eso. ¿Ok? La noción del macho como el excesivo, ¿no es cierto? En realidad es una construcción de clase. ¿No es verdad? Que lo que está diciendo es, claro, los pobres no, o sea, los pobres tienen que ser pobres porque no son suficientemente trabajadores, responsables, ¿no es cierto? Es obvio que van a seguir siendo pobres. Entonces es algo así como para legitimar las distancias sociales, ¿no es verdad? Y por eso que los trabajadores quieren decir, no, nosotros también somos decentes, merecemos, ¿no es cierto?, que se nos pague más. Si a alguien le gusta la historia, les recomiendo que haga historia laboral con una perspectiva de género. A nadie se le ocurre hacerlo en el país. Y ustedes van a encontrar las proclamas de los sindicatos diciendo, nosotros merecemos ganar más dinero porque somos hombres decentes. Entonces merecemos que se nos pague suficiente como para que nuestras esposas no trabajen. ¿Sí? Entonces, mi punto es, el macho es un sector social indeseable que hay que corregir. Pero fíjense, lo indeseable es también lo absolutamente necesario. O sea, yo necesito lo indeseable para que aquello que quiero constituir como modelo hegemónico se haga deseable. ¿Captan el punto? ¿Sí? Por eso es el otro constitutivo, ¿no es verdad? Ok, entonces, yo repudio algo que necesito. O sea, repudio ese tipo de masculinidad, pero lo necesito para solventar un modelo de masculinidad que yo quiero que sea hegemónico. ¿Está bien? Que supuestamente es el que necesita el capitalismo industrial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, sin embargo, eso sí es historia de las ideas, puramente. ¿Está bien? En 1950, 49-50 fue que Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad. ¿Sí? ¿Alguien ha leído El laberinto de la soledad? Ok, tienen que leer El laberinto de la soledad. ¿Está bien? Este capítulo que se llama Los hijos de la Malinche, que empieza con este grito de guerra que dicen los mexicanos el 15 de septiembre, que es ¡Viva México, hijos de la chingada! ¿No es verdad? Y ahí Octavio Paz comienza a hablar de quiénes son los hijos de la chingada, por qué se dice hijos de la chingada y no hijos de puta. Disculpen mi portugués, ¿no es cierto? Pero digamos, no sé por qué me escandalizo yo mismo de lo que digo. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué se dice hijo de la chingada? ¿Ok? Octavio Paz plantea en realidad, o mejor dicho, es en el terreno de las ideas quien expande la noción de que el machismo no es una característica de un grupo social, ¿no es cierto?, de un grupo de varones que hay que reformar, sino que plantea más bien que es México como sociedad, debido a causas históricas, básicamente a esta escena primaria, ¿no es cierto?, de la conquista, que reproduce en su seno el machismo. Claro, a eso hay que tomar algunas ¿cómo se dice?, providencias, ¿okay? Ciertos resguardos. Recordar que para empezar, Octavio Paz dice, yo solamente estoy hablando de México mestizo, porque el México indígena no tiene nada que ver con esto, yo solamente estoy hablando de varones, porque las mujeres no las entienden, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces está hablando de un sector también reducido, pero él lo que plantea es que hay algo como constitutivo de la nación mexicana, que es precisamente el trauma de la conquista, ¿no es verdad?, que genera que el machismo sea como una especie de mal de México en su conjunto. ¿Está bien? Pero ese mal en su conjunto también requiere un otro constitutivo. Por eso que el laberinto de la soledad comienza hablando acerca de Estados Unidos. Y en Estados Unidos es el modelo precisamente, ¿no es cierto?, respecto a esa masculinidad que salió mal por causas históricas. ¿Estamos? Entonces, de ahí venimos al macho. ¿El macho es deseable o no es deseable? ¿Cuándo fue deseable el macho?
En este momento, el macho es, ¿no es cierto?, a reformar, el macho es indeseable. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque el macho no es responsable, no trabaja, no provee, las mujeres tienen que trabajar, ¿no es verdad? Fíjense cómo la palabra va a ser heredada en nuestros días, pero con una carga semántica diferente. Sigue siendo, digamos, en términos globales negativa, ¿no es verdad? Cuando pensamos en alguien machista, ¿pensamos en alguien deseable o indeseable? Indeseable. Es más, es tan indeseable que la gente dice, yo no soy machista, pero... ¿verdad? No vayan a pensar que soy machista, pero... Y uno ya sabe lo que viene, es un comentario absolutamente. Pero el punto es, hoy en día, un hombre que, digamos, cuya esposa no trabaja, ¿cómo lo veríamos? Machista. En ese momento, no. Un hombre cuya esposa no trabaja es un hombre respetable, ¿no es verdad? Porque eso es lo que los hombres hacen, proveer a su familia. Más bien, en las parejas donde hay una mujer que trabaja, algo está funcionando mal. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Sí? Sí, pero también me genera la duda de que si bien es cierto que de repente un trabajo de no sé como, sí, la verdad es más negativa, Sí. hay quien la reclama para decir yo soy quien mata. Ok. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El macho que se la ¿Qué pasó entonces? Tal vez la respuesta está en Blay, ¿no es cierto? O sea, lo que Blay está haciendo es decir, hay una esencia masculina que sí es nuestra propiamente, ¿no es verdad? Y que es este don preciado que transmitimos los hombres a nuestros hijos varones, ¿no es verdad? Algo así como los Baruya en Nueva Guinea. ¿Han escuchado los Baruya en Nueva Guinea? ¿No es verdad? Ok, es inolvidable. Ok. Entonces, tal vez por ahí, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decirte es que esa noción de que hay una masculinidad esencial, ¿no es cierto? En este caso puede hacer, es un símil, ¿no es cierto? Ok, pero, a ver, ¿por qué es difícil que alguien reclame puramente el machismo? Aunque claro, hay gente que dice yo soy macho, ser macho no es enteramente un paquete completo, ¿sí? A ver, en estudios que hace, por ejemplo, Mara Viveros en Colombia, ella lo que plantea es que hay ciertas como que nociones, lo hace con hombres afrocolombianos, ¿está bien? Que hay ciertas nociones que estos hombres reivindican, ¿no es cierto?, como parte de su, si uno quiere, ser macho, ¿está bien? Por ejemplo, los hombres afro declaran que ellos tienen una sexualidad superior, ¿no es cierto?, a los hombres blanco mestizos, como se dice en Colombia, ¿está bien? Y que de hecho ellos tienen más sabor y más ritmo, son quebradores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, y son mejores en el cortejo. Los blanco mestizos son más sosos, digamos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de que está eso ahí, uno puede decir, claro, esto suena como un discurso machista, ¿no es cierto? Mara también plantea que hay un contrapeso a ese discurso. ¿No es verdad? Y el contrapeso va por el lado precisamente, pero yo también puedo ser responsable, yo también puedo ser estudioso, yo también puedo destacar en otras cosas. Entonces hay como un contrapeso. ¿Me dejo entender? ¿Sí? No todo es parranda, aunque la parranda lo hago muy bien, ¿no es cierto? Pero, digamos, nadie reivindica la parranda 24 horas en el día de hoy. Sí. Los paranderos. No sé, pero en todo caso, aquí Blay está planteando, ¿no es cierto?, una esencia masculina que está vinculada precisamente a ciertos retos, a ciertas características que la sociedad moderna no está permitiendo aflorar, ¿no? ¿Está bien? Pero están ahí en potencia, por lo tanto hay que recuperarlos. Sí. ¿Será que surge el movimiento gay? Y entonces el hombre decente comienza a no ser tan macho. Ok, estos grupos son grupos de varones, efectivamente, que se juntan en el bosque, ¿no es verdad? Sin embargo, se declaran heterosexuales, ¿no es verdad? Como ya podíamos haberlo sospechado, no era necesario decirlo, ¿verdad? Yo creo que efectivamente acá hay una reacción clara al feminismo, aunque Blay dice, no, yo no soy antifeminista, pero como les decía,
claro, de hecho culpa el feminismo de darle voz a las mujeres y quitársela a los hombres. Eso es algo como que si uno gana el otro pierde, ¿no es verdad? Entonces cuanto más voz tengan públicamente las mujeres, menos lo tenemos los hombres. Esa es su lógica, ¿verdad? Y de hecho, también acá los rituales tienen que ver con pruebas físicas, esto de caminar sobre carbones, ¿no es cierto? Que uno tiene que resistir, lo cual te habla de una masculinidad que supuestamente vence toda prueba, ¿no es cierto? Yo estaba pensando en la pregunta de la compañera, ¿no? Sí. ¿En qué momento la palabra macho se reivindica? Ah, ok. Entonces se me ocurrió la idea de que como en ese interín histórico Sí. comienza a cobrar mayor autoría el movimiento gay, entonces, ya, ok, soy decente, pero tú dices macho. O sea, no quito lo viril, ¿no? En Ok. ese sentido. Claro, el asunto de la heterosexualidad es que un componente que está ahí, ¿no? A ver, Estaba pensando también en eso y no sé si hay evidencia o tú sabes algo al respecto sobre... O sea, mencionaste hace un rato que lo macho también era una concepción que estaba muy relacionada a la clase. Entonces, a veces hay algunas palabras que, no sé, hay una especie de reapropiación. Entonces, si es que hay una relación de clase y lo macho podría convertirse en una reafirmación y apropiarse de la palabra para decir así, soy macho y soy diferente a estos que son una clase que además quieren ok. Tu pregunta es bien interesante. A ver, yo lo voy a reformular así. ¿Está bien? Supuestamente acá hay una masculinidad, digamos, decente, de un hombre trabajador, honrado, honesto, cumplidor de las normas y qué sé yo, y una masculinidad que hay que refrenar, digamos, indebida, ¿verdad? Efectivamente acá hay un asunto de clase muy, muy importante. No es casual que muchos de los estudios sobre machismo dicen que caracteriza sobre todo pobres, ¿no es cierto?, a las clases bajas. Te voy a contar un caso, es el de Gutman. Matthew Gutman se va a estudiar, ¿ya les hablaron de Gutman? Se va a estudiar en México. Él dice, a ver, quiero estudiar machismo, porque ha visto cine, ¿no es cierto? Está en Estados Unidos y dice, claro, obviamente voy a estudiar México, ¿verdad? Entonces se va a México así con su esposa y su hija, ¿no? Y lo primero que cuenta Gutman es que lo invitan a un cóctel de la Fulbright. Él era un Fulbrighter, digamos, había ganado esta beca. Y ya se imaginan un cóctel de la Fulbright, es gente de clase media alta, ¿verdad? Entonces le preguntan, ay Matthew, ¿de qué vas a hacer tu tesis doctoral? Y él dice sobre machismo. Y le cuenta que una persona le dice, pero machismo no sé, tipo es que los pobres son machistas, vas a encontrar mucho machismo porque los pobres son machistas. Él va a vivir a un lugar que se llama Colonia de Sacramento, ahí en México, y gringo, pues viviendo en un barrio pobre, ¿no es cierto? Se le acercan y le dicen, oye, ¿y tú qué estás estudiando acá? ¿Para qué vienes, no? Y él dice, no, voy a estudiar machismo. Y la gente lo mira, estos hombres que están alrededor de él, y le dicen, nosotros no somos machistas. Y uno por ahí dice, yo conozco un señor que es machista, pues es macho, yo tengo a su esposa, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos machistas. Y alguien por ahí le dice, yo no soy ni macho ni mandilón. Mandilón es como saco largo en castellano mexicano. Por eso el libro de Matthew Gutman se llama Ni macho ni mandilón, ser hombre en Ciudad de México. A ver, ¿por qué les cuento eso? Entonces, o sea, Sí. igual hablaba de la reprogresión de la palabra macho como no machista, porque Sí. sí creo que hay una diferencia entre Claro. atribuirle machismo que tiene una carga negativa, pero sí siento que la palabra macho está Ok, tienes razón. relacionado a esta como recuperación de la Ok. de la- Tienes razón. Entonces, Gutman lo que plantea es que la palabra ha perdido toda legitimidad, ¿no es cierto? El machismo ha perdido toda legitimidad social, o no la tiene en todo caso, ¿está bien? Pero que normalmente es algo que se atribuye a alguien en peor situación social. Y casi como que está vinculado a por qué está en peor situación social. ¿Está bien? Y eso a mí me resonó bien porque yo, digamos, en el archivo había encontrado toda esta caracterización de los pobres como excesivos, como no disciplinados, etc. ¿Verdad? Pero claro, hay, sin embargo, algunos estudios que remarcan, como el de Mara, por ejemplo, Viveros, en Colombia, que remarcan cómo estas características que pueden haber sido utilizadas como para desprestigiar a ciertos hombres, pueden también ser una fuente de prestigio.
Por ejemplo, los afrocolombianos, bueno, que ella trabaja en un texto que escriben en Bogotá, son gente de Chocó, que es una zona del Pacífico colombiano, que es mayoritariamente afro, que estudian en Bogotá. Y lo que ellos plantean es que nadie da un rábano por su capacidad intelectual. Todos piensan que su capacidad intelectual no existe, ¿no es verdad? O no es significativa, ¿no es verdad? Y todos los clasifican más bien como viriles, ¿no es cierto? Y que destacan en ¿qué? En deportes, en la sexualidad, en el baile, ¿no es verdad? Bueno, sin embargo, ellos también hacen suya esa idea, o se aprovechan de esa idea, para obtener un cierto prestigio social en ciertos ámbitos, ¿no es verdad? Entonces, sí, pues yo bailo mejor, o sí, pues yo soy mejor amante, ¿no es verdad? Y algunos de ellos instrumentalizan los estereotipos a su favor, ¿no es verdad? Entonces, claro, los estereotipos que hay sobre mí también me sirven para obtener sexo, no, para tener sexo, ¿no es cierto?, con algunas chicas, ¿no es cierto?, que me paguen las entradas a la discoteca y cosas de ese estilo. Entonces, claro, aunque el machismo, digamos, está desprestigiado, hay ciertas características, digamos, del macho, sí, pues, que pueden ser utilizadas instrumentalmente. A ver, ¿alguien más? Sí, hace como media hora. Sí, gracias, media hora. Ya. Bueno, cuando planteabas ese tema del hombre decente y su macho y lo situabas en un momento, digamos, histórico y sobre una clase social determinada, bueno, yo quería poner dos ejemplos justamente desde la cultura, ¿no? El primero era esta obra de El burlador de Sevilla, que después en Juan Tenorio. Está bien marcada el siglo XVII más o menos, es un personaje de clase alta, ¿no? Finalmente termina siendo un personaje intesable porque al final de la historia es redimido, ¿no?, de todos sus pecados, todas las cosas malas que hacía, ¿no? Entonces es como una forma de decir de que ese comportamiento mujeriego y de ir haciendo esto, ¿cómo se llama? Reyes que se hacían entre los ojos, ¿no?, de los duelos, es malo, ¿no? Es como que la moraleja de la historia, ¿no? Y el otro es de lo que más decía más recientemente, de que si ser macho en qué momento se volvió bueno, o si es bueno en algún sector. Hay una canción muy conocida de Alejandro Mesa, ¿no?, que dice ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho, ¿no? Entonces, si todas las estrofas son sobre lo bueno y lo bacán que es ser macho, ¿no? Por el tema de tener muchas mujeres y todos los privilegios que se suelen tener pues, cuando uno es hombre, y sobre todo cuando encarnas esta figura del macho, ¿no? ¿Podrías contar algo que tiene que ver con el ejemplo literario? Me has hecho recordar, en la primera clase yo comenté, porque trabajo en ello, que me llamaba la atención representaciones literarias en la narrativa peruana, ¿no? Por ejemplo, bueno, intuitivamente veía yo en la primera clase, qué sé yo, una masculinidad, como tú dices, con pretensión hegemónica del jaguar o de estos personajes en Vargas Llosa en Día Domingo, ¿no? Estos duelos, estos rituales masculinos. Pero ahora estaba pensando a partir del ejemplo del siglo XVII, en el siglo XIX, creo que es, siglo XVIII, Perrol. Perrol en esta época prerromántica en la que se recopilan narraciones, la tradición oral de cuentos maravillosos de Europa, tradición occidental. Entonces recopila Cenicienta, El gato con botas, Hansel y Gretel, y recopila Barba Azul. Y entonces es bien interesante porque Barba Azul es esta figura del feminicida, o sea, del feminicida, del hombre poderoso que tiene poder económico, que tiene barba, que tiene todo un símbolo masculino, y que degolla a sus mujeres luego de casarse, y como finalmente una de ellas, que siempre digamos el arquetipo de la mujer curiosa, que transgrede, ¿no?, que finalmente la última es salvada por sus hermanos. Nuevamente, hombres la pueden salvar, ella no se salva por sí misma, necesita a los hermanos que la salven de este asesino, este feminicida. Y Arguedas mismo recopila una leyenda que se llama El lagarto que se devoraba a sus mujeres. Entonces, lo que quiero decir es que ya la literatura está dando cuenta de representaciones de este tipo de masculinidad
Y en el caso de Perrault es muy evidente la moraleja, o sea, sus cuentos, que luego se popularizaron como cuentos para niños, tenían una moraleja en verso. Y si mal no recuerdo, o sea, la moraleja en verso justamente del cuento de Barba Azul es advertir contra estos posibles hombres, ¿no? Entonces, en esto del feminicidio, sabemos, no es de ahora, es de siempre, pero ha habido, creo, también como una, o sea, como una alerta, ¿no? Como un ver esto, no sé, desde el símbolo, pero también es una representación bien cruda, ¿no? Aparece el cuarto con las mujeres degolladas en Barba Azul, por ejemplo. Y están en las ediciones de libros para niños. Ok, confieso mi ignorancia respecto a los cuentos que estás hablando, pero a ver, lo estoy tratando de decir para vincularlo. Y con lo de un Ok, es que en realidad la noción de masculinidad hegemónica creo que hay que situarla en un momento histórico determinado, ¿está bien? Porque precisamente lo que yo comencé cuestionando era la noción de crisis, porque la noción de crisis nos hace pensar que el mundo siempre fue de una manera hasta que pum, algo pasó y pum, entramos en crisis. ¿Está bien? Entonces, lo que estaba diciendo era más bien que aquello que entra en crisis parece haber surgido, digamos, recientemente en la historia, ¿no es verdad? Y vinculado, digamos, a un tipo de masculinidad que tiene pretensiones hegemónicas, ¿no es verdad? Que para tener pretensiones hegemónicas creó también a otros constitutivos. El otro constitutivo no era solamente la feminidad, sino también una masculinidad indebida, ¿no es verdad? Pero todavía, a pesar de que ya metía el Perú y todo eso, todavía falta algo en este rompecabezas. ¿Está bien? Vamos a avanzar y a ver si volvemos a ese algo. ¿Está bien? ¿Cuáles eran las coincidencias entre Bly, que está en contra del feminismo y todos sus males, ¿no es cierto?, y estos grupos de autoconciencia que más bien están apoyando al feminismo y quieren aprovecharla, entre comillas, crisis para crear una mejor masculinidad y al mismo tiempo, a través de eso, una sociedad más equitativa y mejor? Bueno, en realidad que hay cambios sociales, políticos, económicos, ¿no es verdad? Y que lo que está en juego es algo así como una redefinición de roles. Que algunos quieren que se redefinan y otros dicen, no, hay que volver a definirlos establemente, como Bly, ¿verdad? Como debe ser. Hay también está en juego pérdida de privilegios. Y muchos hombres están diciendo, sí, hay que perder privilegios, necesitamos perder privilegios, mientras que al parecer lo que está diciendo Bly es, no, más bien hay que, ¿no es cierto?, no hay que renunciar a los privilegios que van de la mano con la masculinidad, ¿verdad? Poder, claro, de nuevo, ¿no es verdad? Mientras hay quienes cuestionan el poder masculino, hay quienes están diciendo, no, mejor no hay que perderlo, ¿no es verdad? No se nos puede ir enteramente de las manos. Ok, quiero resaltar algunos puntos. El primero de ellos es que si hay algo que está en crisis, en realidad es algo que nunca estuvo estable. ¿Ok? En varios sentidos no estuvo estable. Primero, ¿no es cierto?, porque es algo reciente, si aceptamos la fecha de fines del 19 y comienzos del 20, y también por otro motivo, es que a pesar de que este tipo de masculinidad tiene una pretensión hegemónica, no necesariamente la pretensión hegemónica se plasma, ¿no es cierto?, como un universal absoluto. Porque si no, no existirían masculinidades subalternas, ¿no es cierto?, u otras a la masculinidad hegemónica. ¿Captan lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, segundo, las masculinidades nunca han estado fuera de sistemas económicos, políticos, culturales, sociales. Es más, siempre han estado imbricadas, ¿verdad? Y es en ese sentido, ¿no es cierto?, si usted quiere estructural, por eso les decía, no pueden ser marxista, ¿no es cierto?, porque la noción de hegemonía viene además de Gramsci. ¿Han hablado de Gramsci? ¿Sí? ¿Quién ha leído a Gramsci? Bueno, Gramsci, como ustedes saben, era un marxista italiano, ¿no es cierto?, que estuvo muchos años en la prisión, pero digamos, fue encerrado por el fascismo, ¿no es verdad?, y que escribió una obra que en realidad es un compuesto de textos que va escribiendo en la cárcel, le llaman los cuadernos de la prisión, y que además tenían que pasar por censura, entonces están escritos en un poquito, en un lenguaje un poco crítico, ¿está bien? Pero
todo caso, Gramsci plantea que la dominación no se puede dar solamente por la fuerza, ¿no es verdad? A la dominación que se da solamente por la fuerza le llama dominación sin hegemonía. Porque la dominación con hegemonía es una en la que el dominado de alguna manera consiente, ¿no es cierto?, su dominación. Existe consenso entre el dominado y el dominante y existe consentimiento. ¿Está bien? Entonces, si esto es así, las masculinidades no están fuera, ¿no es cierto?, si cogemos la noción de hegemonía de Gramsci, de un sistema, llamémoslo económico, político, ¿no es verdad? Y que para Gramsci necesita de un ala cultural, ¿no es verdad?, de dominación. ¿Estamos? Me imagino que han discutido el concepto de hegemonía bastante, entonces, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. A ver. Tengo una pregunta sobre el primer punto que no me queda tan claro. Cuando tú dices que la crisis del modelo final del siglo XIX, o sea, antes del siglo XIX, no podemos hablar de una masculinidad hegemónica, ¿por qué a partir de ahí? Ok. Yo creo que más bien deberíamos plantear cuál puede haber sido una masculinidad hegemónica anterior. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, cada momento histórico requiere, o sea, puede crear distintos modelos con pretensiones hegemónicas de masculinidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero, en verdad, es algo que me ha estado haciendo ruido desde que dijiste que la masculinidad estaba en crisis, que la masculinidad que estaba en crisis era medio reciente. Y en verdad me hace ruido porque muchos de los elementos que has puesto en este compendio que hiciste al comienzo de elementos de la masculinidad están en la caballería medieval, están en la política griega, están como en un montón de momentos históricos previos y están casi todos, de hecho, juntos en casi todos los momentos. Entonces, no sé qué tanto es una masculinidad hegemónica. Además, y otra cosa que quería mencionar era que estas concepciones de autocontrol, de temperancia, decía, ¿no? Ninguno de esos necesariamente está relacionado con la fuerza. Son temperancia y autocontrol y generalmente son referidas a temperancia y autocontrol emocional más que a respuestas físicas de fuerza y a cómo controlar esas respuestas físicas. Pero también, ¿no es cierto? La disciplina implica también controlar tu propia fuerza, ¿no es cierto? O utilizarla de una manera económica, digamos, ¿verdad? Sí, pero no en contextos de violencia, ¿no? Digamos, en la guerra. Te voy a poner un ejemplo, ¿está bien? El ejemplo proviene de un libro de Thomas Lacure, que es, digamos, un historiador, ¿está bien? Se llama La historia de la masturbación. ¿Ok? La masturbación tiene historia, dice Thomas Lacure, no porque, digamos, sea un hecho que aparezca recientemente en algún momento identificable, ¿no es verdad? Sino porque él dice, bueno, la masturbación ha existido, me imagino siempre, ¿no es verdad? Pero hay un momento histórico que es a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, en que la masturbación comienza a volverse una obsesión. Comienzan a hacerse tratados acerca de la masturbación, por ejemplo, libros enteros, discusiones, manuales de cómo criar a tus hijos para que no se masturben. ¿Está bien? Y ojo, él se centra en la masculinidad en la masturbación masculina, ¿está bien? De varones. Ok. Entonces, la masturbación se vuelve como una gran obsesión. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo para que de pronto la gente comience a hablar de algo que siempre existió? A ver, pensemos un poquito. ¿Cómo así alguien comienza a decir, y de pronto hay como la alarma y todo el mundo dice, el mal de la masturbación, hay que evitar la masturbación? Si siempre lo hubo. Piensas que es natural, o sea, antes quizás... Okay. ¿Pero qué es lo que produjo ese quiebre? ¿Por qué a partir de un momento la gente dice, oh no, esto no es natural? Los chicos se masturban y esto está mal. Religión. De pronto a la religión se le ocurrió decir, la masturbación está mal y es pecado. No pasa por ahí. Está bien, pero ¿qué hace que los médicos y los psiquiatras de pronto digan, ajá, hay una patología llamada onanismo, ¿no es verdad?
y por lo tanto hay que evitarla. El control sobre el placer, ¿no? El control sobre el placer. ¿De parte de? Quienes detentan el poder sobre la sociedad. Quienes detentan el poder. Claro, siempre necesitamos a alguien de carne y hueso, ¿no es cierto? Hasta él es el que detenta el poder. Pero tiene razón, ¿no es verdad? Es un momento en donde la Cure plantea lo que se quiere es, digamos, la masturbación es algo así como solamente una excusa, ¿no es cierto?, para disciplinar a los jóvenes, ¿no es verdad? La idea es que los jóvenes deben estar utilizando su tiempo y su energía de una manera productiva. La masturbación no es productiva, ¿no es verdad? Es absolutamente improductiva, en el sentido de que es un placer, ¿no es verdad? Y en el sentido de que no genera descendencia, tampoco es un placer, digamos que, un placer con consecuencias reproductivas, ¿no es verdad? Y por lo tanto la masturbación es un desperdicio. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, la masturbación es algo así como un mal constitutivo que sirve como un otro constitutivo de un modelo de disciplina. Los chicos no deberían masturbarse, deberían estar trabajando. O en todo caso, ¿han escuchado? Deben hacer deporte, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? Deben hacer deporte para que no estén pensando, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque el deporte además... Eso suena a internet. Necesito ver los cuadros. ¿Perdón? Suena a internet el día. Suena a internet. No sé qué harás tú con el internet. Ok. Claro, ¿no es cierto? Hay que ponerlos a hacer algo productivo. Talleres, deporte. Porque además el deporte siempre ha sido, en realidad, una manera de disciplinar a la gente. ¿No es cierto? Porque además quiero ver los fuertes. Quiero ver los Exacto. fuertes. Entonces, lo que está planteando la Cure en este texto es que efectivamente hay una noción no solamente de utilización de tu tiempo, sino también de tu energía y de tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo debe estar puesto al servicio del sistema productivo, no de algo improductivo y enteramente placentero como la masturbación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué planteo eso? Porque a pesar de que hay cosas que, ¿no es cierto?, se pueden mantener, elementos, ¿no es cierto?, que pueden haberse visto en otros momentos históricos, hay un momento histórico, ¿está bien?, que, digamos, como que comienza a generar mecanismos disciplinatorios, ¿está bien?, que incluyen el control del placer, que incluyen la formación de cuerpos dóciles, como diría Foucault, ¿no es cierto?, que incluyen técnicas de vigilancia y de autocontrol, precisamente, que pueden haber existido antes, por ejemplo, en los ascetas monásticos, pero no necesariamente a nivel de la sociedad en general. ¿Sí? Entonces, yo quería decir, de todo lo que está mencionando, me viene a la idea de que el control sobre la producción no solamente es de la esfera sexual, también del pensamiento, porque por ejemplo, si los chicos piensan o están filosofando o están reflexionando o tienen actitud crítica, no conviene muchas veces al sistema porque no producen algo para muchos, o sea, es algo que va en contra del sistema. Por ejemplo, en el campo de la educación, yo tengo más alumnos críticos, más alumnos cuestionadores, en el servicio estatal, o sea, los chicos van a tener la noción, o sea, van a entrar tal vez en crisis en un primer momento, pero van a ver, van a juzgar la realidad y van a actuar frente a esa realidad. Y entonces va a haber un viraje de las nociones iniciales.